Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Ahogó a su hijo por miedo a que sus mentiras fueran expuestas y vivió 2 años sin ningún tipo de remordimiento mientras el cuerpo de su hijo estaba enterrado dentro de una maleta. Dicho todo esto, comencemos. Mónica Juanatey Fernández tuvo a su hijo con apenas 18 años. Poco tiempo después rompió con el padre del niño y se mudó con sus padres a la localidad de Noya. A finales de 2007 comenzó a mantener una relación a través de internet con un hombre que residía en Mahón, Menorca. Meses después, en marzo de 2008, Mónica decidió irse a vivir a Mahón con dicho hombre, dejando a su hijo primero con su padre biológico, aunque pasado un tiempo se arrepintió de dicha decisión y se desplazó a Galicia para retirarle el niño a su padre y dejarlo con sus propios padres, es decir, con los abuelos maternos. Desde ese momento, quiso hacer una nueva vida, dejando toda su vida atrás, incluido su propio hijo. Sin embargo, llegado el momento, los abuelos consideraron que el menor debía vivir con su madre y lo enviaron en avión a Menorca el 1 de julio de 2008. E incluso trasladaron el expediente escolar a Mahón. Puede que porque considerasen que el niño debía estar con su madre, o porque eran demasiado mayores para atender al pequeño. Dicha decisión le complicó la vida a Mónica Juanatey, pues nunca le había comentado a su nueva pareja que tenía un hijo propio. De hecho, según fuentes policiales, incluso llegó a contarle que sus padres habían muerto. Y aquí es donde empieza a evidenciarse una frialdad sin límites en Mónica. Cuando ésta se entera de que sus padres han metido a César en un avión con destino a Menorca el 1 de julio de 2008 e incluso habían trasladado el expediente escolar a la localidad. Y aquí es donde empieza a evidenciarse una frialdad sin límites en Mónica, cuando ésta se entera de que sus padres han metido a César en un avión con destino a Menorca el 1 de julio de 2008 e incluso habían trasladado el expediente escolar a la localidad. En ese momento, a su pareja le contó que un sobrino suyo vendría a pasar una temporada con ellos, pero, según ella, serían solo unos 10 días. Para perpetrar la mentira, obligó a su propio hijo a llamar a la tía, para que nadie descubriera el engaño que ésta había hecho. Pasado ese plazo, cuando se cumplía el 10º día, la madre dio un baño a su hijo y lo ahogó al sentirse angustiada y estresada por diferentes causas. Según llegó a confesar ella misma, lo metió en una maleta con las 4 cosas que había traído de Galicia: un estuche, un cómic, varios cromos, rotuladores, algo de ropa. Se subió al coche y la abandonó en una zona de Montebajo, una zona muy poco transitada situada en Vinidali. A su entorno, a su pareja y al que le preguntara, le contó que su sobrino había vuelto a Galicia con familia y siguió con la red de mentiras. Durante 2 años chateaba con los familiares y amigos como si fuera César el que estaba al otro lado de la pantalla. En Facebook se hacía fan de los cómics que le gustaban a su difunto hijo y subía fotos que él había hecho durante esos 10 días que había convivido con su propio hijo. Sin embargo, las alarmas nunca aparecieron. El cuerpo del menor fue hallado dentro de la maleta por 2 excursionistas 2 años después del asesinato, más específicamente el 24 de noviembre de 2010. Asimismo, junto a los huesos del menor también se encontraron revistas infantiles de manga en castellano, así como cromos, lápices de colores, una araña y un escorpión de juguete dentro de un cristal de metacrilato. Por otro lado, también se hallaron en el interior de la maleta, que era de color rojo y de tela, un chándal, unos vaqueros, unas bermudas y una camiseta de manga corta que correspondía a un varón entre 10 y 13 años. La madre se había asegurado de no meter nada en la maleta que pudiera identificar a su hijo, pero cometió un pequeño descuido a la hora de deshacerse de las pruebas. Se había olvidado del estuche escolar de su hijo y de la delatadora inscripción César JF, que el mismo niño hizo debajo de la goma de borrar y que se encontraba dentro de la maleta junto con las demás cosas. Tras aparecer la maleta, la policía no tenía datos de ADN que coincidieran con el registro de menores desaparecidos. Nadie había denunciado la desaparición del niño hallado, por lo que los agentes policiales habían tardado menos de 72 horas en identificar al niño, después de que las primeras investigaciones concluyeran que los restos óseos hallados en el interior de dicha maleta correspondían a un varón preadolescente de entre unos 10 y 13 años que había fallecido hace, en aquel momento, entre 1 y 3 años y cuyo cuerpo se descompuso dentro de la maleta.
La policía siguió investigando y descubrieron que había un menor que no había renovado su DNI en Noya y que se ajustaba a esta descripción. La mentira se venía poco a poco abajo. La policía contactó con los abuelos, quienes dijeron que el niño vivía con su madre en Mahón. A su vez, contactaron con Mónica, que les dijo que César vivía con sus abuelos y su padre en Galicia. Por otra parte, había muchos indicios de la preparación de una huida, pues Mónica había llamado a una de las empresas para las que prestaba servicio como limpiadora para anunciar que el viernes no podría ir a trabajar porque se encontraba muy mal y tenía una cita con el médico. A su casero le había anunciado que iba a abandonar la vivienda actual en fechas bastante próximas. Por este motivo, la policía llegó a enviar desde Mallorca un helicóptero de vigilancia para evitar que escapase y fue detenida de inmediato. Todo se desmoronó y la madre acabó confesando que había matado a su hijo a sangre fría en la bañera. De esta manera fue ingresada en prisión sin ningún tipo de fianza, imputada por un delito de homicidio culposo con agravante de alevosía y abuso de superioridad. Los padres de Mónica, Juana Tey, se trasladaron a Menorca desde Noia, tras saber la noticia, para hacerse cargo de los restos mortales de su nieto, que trasladaron a Galicia para así darles sepultura. En las primeras declaraciones, Mónica Juana Tey declaró que se encontró a su hijo muerto y que por miedo, ya que es soltera, decidió no contárselo a nadie y esconder su cadáver en una maleta en la que también intentó ocultar distintos efectos personales del niño, como ropa, juguetes, revistas o cromos con los que fue posible identificar al niño posteriormente. Más tarde confesó ante la policía que mató a su hijo ahogándolo en una bañera al sentirse tremendamente angustiada y estresada por diferentes causas, según precisó el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, Bartolomé Campaner, que apuntó al 10 de julio de 2008 como fecha más o menos aproximada de la muerte del menor, que en ese momento tenía unos 9 años de edad. Finalmente, Mónica Juana Tey relató todo lo sucedido ante los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía. Hanka Hukiewicz, portadora del Cuerpo Nacional de Policía, explicó que los investigadores resolvieron este crimen a través de los enseres del menor encontrados en la maleta, entre los que figuraba un cómic manga, Naruto número 28, del que gracias a la editorial Glenat se pudo saber que no podía haber sido vendido antes de 2007. Asimismo, la maleta contenía un estuche de colores que tenía inscrito, como ya hemos dicho, bajo una goma, el nombre de César JF, si bien los objetos estaban muy deteriorados debido al paso del tiempo y la letra resultaba bastante ilegible. Se detalló que los agentes adscritos al grupo de homicidios introdujeron estos datos junto a la edad aproximada del niño, fijada entre 9 y 13 años, aunque la búsqueda se amplió a un rango entre 8 y 14 en las bases operativas utilizadas en estos casos para comprobar si existía alguna denuncia de un menor desaparecido con estas iniciales y esa edad en España o en el extranjero. Este rastreo en un principio no dio ningún tipo de resultado, pero sí permitió a la policía descubrir a través del SAF de la comisaría de Vigo que un menor natural de Noia se ajustaba a esta descripción, ya que no había renovado el DNI y que había estado escolarizado en Noia desde 2003 hasta 2008. Establecida esta conexión, los investigadores se pusieron en contacto con los abuelos maternos, quienes le manifestaron que el niño estaba en Menorca con su madre. Luego, al hablar con la parricida, este declaró que su hijo estaba en Galicia con su padre y abuelos, versión bastante incoherente que derivó en su detención, matizando que, tras el asesinato, Mónica Juana Tey fingió a través de la red de internet que el niño estaba vivo, llegando incluso a precisarle a sus allegados que había hecho la primera comunión en noviembre de 2008, y se puntualizó que esta presunta parricida de Noia no mantenía contacto con sus familiares gallegos, quienes le enviaban regalos para el niño que nunca llegaron a ser devueltos. Los abuelos del menor tampoco llegaron a sospechar en ningún momento lo que había sucedido, ya que justificaban la ausencia de noticias suyas en las malas relaciones que mantenían con la madre. Tampoco se extrañaron en el colegio gallego en el que el niño cursó estudios antes de viajar a Menorca, ya que a finales de 2008 se realizó el traslado de su expediente escolar por un cambio de residencia. Después de señalar que Mónica Juana Tey no tenía antecedentes de problemas psiquiátricos y que mantenía una relación estable con el mismo hombre con el que ya estaba cuando se produjeron los hechos, la misma portador policial definió los mismos como un asesinato premeditado, además de descartar que la pareja sentimental de Mónica pudiera haber sido su cómplice. Mónica Juana Tey mantuvo en 2008 una nutrida correspondencia vía internet con una amiga de su pueblo natal, Noia, justo en el año. Según fuentes de investigación,
situación, se desplazó a Menorca y se deshizo del menor. Mónica contactaba con su amiga escribiéndole comentarios en su blog bajo el seudónimo de Muki, y el contenido de los mismos revela algunos de sus pensamientos más íntimos en el momento supuestamente más tenebroso de su vida. El más revelador es el escrito día 17 de marzo de dicho año, en que aseguraba estar en Menorca sin su hijo. Le habría dejado en Galicia con el que parece ser su padre biológico, Alberto M., del que explica que está muy raro y mosqueado porque me he venido a trabajar. Cuando se lo dije le pareció bien, pero claro, ahora se da cuenta de lo que es estar con el niño todo el día y no tener la libertad para hacer lo que te dé la gana. Una muestra de cierta necesidad que tenía de liberarse de la carga del menor. Y seguido escribió que Alberto le había enviado un mensaje de móvil en el que le exigía: quiero que te vuelvas este mes o me das una dirección para mandarte al niño, y cuando vuelvas no estaré. Mónica, enfadada con su pareja, entonces le advertía a su amiga: si no le gusta que deje al crío con mi madre, ya lo recogeré cuando vuelva. Sin duda, para ella, César, su hijo de 9 años de edad, era una gran carga para ella. Según se desprende de la cronología de los mensajes que intercambiaba con dicha amiga, Mónica se habría ido a Baleares en busca de un empleo y meses más tarde habría regresado con la pareja y el niño. No en vano, el 5 de mayo le aseguraba en otro mensaje que esta semana me voy para allí, pero solo estaré hasta el 19 porque el 20 me tengo que presentar en un trabajo para no perderlo. Y continuaba explicando que cuando todo empiece a ir como debe, traigo el niño para aquí. César va a estar con quien debe, o sea, conmigo, y jamás en la vida se me ocurrirá dejarlo otra vez con nadie que no sea mi madre. La decisión de quedarse con el niño contrasta con la ofrecida anteriormente y revela la intención de iniciar una vida lejos de Galicia con su hijo, y según el relato de su entorno familiar en Noia, con el padre del mismo, Alberto. Ya en julio, fecha en la que el niño ya estaría muerto, Mónica asegura que César está contento por un lado, pero no por otro. Por un lado está conmigo y le gusta un poco el sitio, pero por otro está yendo a clase casi todos los días. Ese mismo día le revela a su amiga que en el trabajo la trasladan a Mallorca, se intuye que temporalmente, y explica que el niño irá allí a unas clases de verano y así me ahorro un poco de pasta de la canguro. Posteriormente se despide mandándole besos de parte de César. 5 días después, el 17 de julio, le explica que está ultimando los preparativos para ir a Mallorca y vuelve a mandarle un beso muy pero que muy grande de César, que le preguntaba cuándo iba a venir dicha amiga. Ese mismo día se intuye que ya no está con Alberto, ya que acto seguido explica que dice Alberto que te mandó no sé qué vídeos al mail, mira cómo cuando quiere me encuentra, hay que joderse. Desde julio de 2008, la asesina confesa trabajó de panadera en Maxipá, de limpiadora en el grupo de Eulen y de guardia de seguridad en el aeropuerto. 2 años largos, mientras vivía y trabajaba a pocos kilómetros del lugar donde dejó la maleta con el cadáver de César. Desde julio de 2008, Mónica trabajó de panadera en Maxipá, de limpiadora en el grupo Eulen y de guardia de seguridad en el aeropuerto. 2 años largos, mientras vivía y trabajaba a pocos kilómetros del lugar donde dejó la maleta con el cadáver de su propio hijo, de César. Una de sus preocupaciones tras abandonar el piso de la calle Tropical fue recuperar una paella deteriorada. Los posteriores inquilinos de la casa de la calle Tropical, donde residió en Sompilan, relataron que los vecinos de al lado habían tenido algún problema con Mónica y su pareja, debido a la suciedad que había en el patio, a los ladridos de los perros y al fuerte olor. Poco después de abandonar la vivienda, Mónica y su compañero volvieron para reclamar una paella que ni los actuales inquilinos usaban al estar muy deteriorada, demostrando una falta de arrepentimiento bastante considerable. Al mismo tiempo que se empadronaba en el ayuntamiento de Es Castell, en octubre de 2008, Mónica empezaba a trabajar en la panadería Maxipá de San Luis, empresa en la que también trabajó en los locales de La Esplanada y la calle Nou de Mahón. Además de panadera, también ejerció de limpiadora del grupo Eulen en un concesionario de Mahón y como vigilante de seguridad en el aeropuerto. Todos estos trabajos y las limitadas relaciones personales que entablaba en ellos los compaginaba con su macabro secreto, el mismo que escondía día sí y día también a sus familiares en Galicia, y logró pasar más o menos desapercibida, sin levantar sospecha alguna en el concesionario donde limpiaba o de cara al público en la panadería. Mónica Juanatey Fernández fue juzgada por el Jurado Popular de Palma por asesinar a su hijo de 9 años en Menorca y ocultar y abandonar el cadáver dentro de una maleta en el campo. Fue condenada a 20
20 años de cárcel, según recogió la sentencia de la Audiencia Provincial. El jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad de asesinato y el fiscal pidió una pena de unos 20 años al considerar que mató a su hijo con alevosía y la agravante de parentesco. Como así recogió la sentencia. Mónica reconoció en su declaración policial haber abandonado en una maleta el cuerpo de su hijo en el verano de 2008 y confesó el asesinato tras ser arrestada en 2010, pero se desdijo de sus palabras ante el jurado popular asegurando que no recordaba el momento de la muerte. La sentencia la consideró responsable de un delito de asesinato con la concurrencia de parentesco como agravante y consideró que una mañana entre los días 7 y 11 de julio de 2008 la condenada preparó el baño para su único hijo y le ahogó, aprovechando que no había nadie más en el piso. La sentencia concluyó que la acusada, para ahogar a su hijo y causarle la muerte, actuó de forma súbita, sorpresiva e inesperada, lo que evitó toda posibilidad de defensa del niño. Una vez que se percató de que había muerto, introdujo el cadáver en una maleta roja de gran tamaño y también colocó en su interior su estuche escolar. Sin embargo, durante el juicio, Mónica llegó a afirmar que no se acordaba de lo que había sucedido en el momento de la muerte de su hijo y que solo recordaba haberle preparado un baño, haber ido a la cocina y después tenerlo muerto en brazos de nuevo en el baño. También se considera probado que tras varias vueltas con el coche de su pareja sentimental, abandonó la maleta en un barranco en la zona de Cala Vini Dali, a unos 8 metros de la carretera en una finca rústica. Y aquí finalizaría el vídeo. Quería traeros este caso porque yo lo recordaba de hace ya varios años y recuerdo que fue un caso bastante sonado, bastante grave, no solo por los hechos mismos, sino por el hecho de que quien asesinó al niño fue su propia madre y fue algo indudablemente que dejó a la mayoría de la gente bastante perpleja y traumada, hay que decirlo. No sé lo que os parece este caso, por favor dejadlo en la cajita de comentarios y hasta la próxima.